Entonces eso no es lo de nosotros. Y es música llena de... Y ahora queremos meter el fútbol y sacar la pelota. No creo que sea sacar la pelota, pero... Es que no hay espacio para los dos. Claro que sí. Ay, tú no sabes lo que es presupuesto. Habla con Félix de Cena de eso. No hay para los dos, José. Bueno, pero Cena o cine. Pero la política, la pelota le deja mucho dinero a este país. Mucho dinero. La pelota es bueno. La pelota es bueno. La única cosa que tú tienes que hacer es que gane las estrellas algún día de eso para arreglar un chile. Hay que buscar a José Asín para que preside el equipo. La única vez que ha ganado. Fue con Rafael Antún. ¿Eran tú? En el 68, sí. Yo tenía entendido que era José Asín. No, José estaba en la directiva. José, Víctor Canto y Rafael Antún. Lo que pasa es que Miguel Ferri es muy Foucault. Bueno, ¿cómo va a ser Foucault, Miguel? ¿Foucault? ¿Cómo que no? Y todos los otros que han sido presidentes. Yo soy Foucault. Pero todos los otros que han sido presidentes de las estrellas. Oye, el escogido, ¿cómo se llama? Daniel Aquino y yo somos un Foucault del escogido. No ganábamos. Tú tienes que reconocer, José. A uno no le gusta que le diga, pero ¿cómo se llama no tener suerte? Sí. Pero Miguel, pero el azar puede ser bueno o malo. Bueno, ese es azar malo. Cuando tú dices azar, azaroso, sí. Es una gente que está a la intemperie frente al azar. ¿Qué es lo que es karma? ¿Qué es lo que es karma? Tú que eres lingüista. Karma. Karma, el karma. ¿Es bueno o malo el karma? No, hay karma. Ni bueno ni malo. El karma es como el destino, ¿verdad que sí? No. El karma es lo que te condiciona tu existencia por las existencias pasadas. Resultado de... Tus existencias pasadas acumulan bienes y males. Y eso, ¿Tu existencia implica creer en la reencarnación? Claro, eso es un principio de los reencarnados. De los que creen karma. Exacto, es un concepto hindú de la vida y de la existencia. Entonces cuando se creó la primera generación, son los mismos que se repiten. Según ese teoría, ese concepto de la existencia, no solamente se repiten los mismos, sino que se repiten en grupo. Por eso las migraciones en esos conceptos crean distorsiones familiares. Ah, ya. Cuando salen de su... por ejemplo, tú tienes una estirpe árabe. Sí, exacto. Entonces, ya de que vine para acá rompí eso. En consecuencia tiene un pasado árabe. Sí. Eso se desorganiza cuando se juntan con familias locales. Ah, por eso los judíos tratan de mantener eso. O sea, se contagia a la población con la cual se liga. Bueno, se puede mejorar en muchos casos. ¿Qué quiere decir mejorar? O sea, que hay gente que sea muy buena, que tenga un pasado, vidas anteriores muy sanas, muy buenas, mejora familias tortuosas de estos sitios de indefinición racial y humana, porque esto es un peñón de acercamiento al continente, desde que se descubrió. No solamente los descubridores vivieron aquí y se fueron al continente, todos, sino que además eso ha seguido siendo así. Es un país que genera emigración, un país no es una isla, que genera emigración, por eso no hay una solidez nacional. La prohibición de Trujillo de que no se dejaba salir a nadie logró construir una base humana en la República Dominicana. Eso fue un efecto positivo de algo negativo. De algo malo. Sí. Sí, eso en medicina tiene un nombre, el efecto no deseado. Ajá. Una consecuencia que no estaba en la lista. Sí, cosa que se porque algunos de los epígonos del trujillismo, de los seguidores todavía, lo consideran una virtud además calculada. Sí. Porque lo cierto es que el país se deshizo muchas veces. Esa frase que decían de las emigraciones cuando la ocupación francesa y haitiana, que se fue la flor de las familias, es una frase muy hecha en la historia dominicana. Sí. Está enraizada en esos conceptos. Como quiera que sea, ese concepto de la vida de los hindúes está ahí en esa idea.
esa situación de las migraciones aquí, realmente nos pusimos a buscar qué había de los primeros habitantes y no quedó nada. Bueno, dicen que genéticamente se ha podido establecer que hay más o menos un 17% de la población dominicana de hoy que tiene genes de aquella época. Pero no le están dando mucho, ¿eh? Yo creo que le da mucho. Pero habrá que ver si hay una concentración en las lomas. ¿Con quiénes fueron los primeros que se mezclaron los indígenas? Con los españoles, desde el primer momento. ¿Y en qué momento entran los negros a mezclar? ¿Se llegaron a mezclar con indígenas? No dio tiempo. Sí, claro que dio tiempo, porque se trajo para sustituir a los indígenas, para salvar a los indígenas. Ese fue el postulado del padre de la casa cuando fue a la corte española a plantear el problema de la esclavitud de los indios. Él había sido encomendero, pero él renunció a la encomienda. La encomienda era la asignación de indios en un régimen de semiesclavitud. ¿Y por qué ahora la esclavitud logró su estampa más negativa en las plantaciones, que fueron sobre todo del lado haitiano, de lo que pero fue aquí Haití. No hubo esclavitud. Sí hubo esclavitud, claro. Hubo una esclavitud servicial hasta la independencia misma. Ahí fue que se extinguió. Y aquí no tuvimos que liberar esclavos, ¿verdad? Sí, bueno, hay una declaración, un documento extraño que estuve viendo en un libro sobre los papeles ingleses de la colonia, que publicó recientemente la Academia, donde hay una distorsión sobre el momento en que la esclavitud se extinguió. No se abolió, ¿verdad? Hubo una abolición de la esclavitud. Pero formal. Claro, por parte de Boyer. No, pero en Haití. No, cuando ocupó este pedazo. Lo primero. Pero lo especificó aquí. Uno de los primeros decretos de la anexión a Haití fue la abolición en este lado de la isla. Y a Núñez de Cáceres se le ataca y se le condena por esa debilidad en su proclamación de la independencia, en que no proclamó la liquidación de la esclavitud. ¿Y en el 21 todavía había esclavitud? Sí, claro, y eso dio pábulo a Boyer y a los anexionistas de Haití a venir para acá sobre la base de la liberación de los esclavos. Ese es uno de los argumentos de la ocupación del 21. Sin embargo, acabo de ver un documento del cónsul inglés antes del 21, donde habla de abolición de la esclavitud aquí. Yo no conocía eso. ¿Y en qué año es que Boyer hace el decreto? El 21. 21, 22. Bueno. Bien, José, ayer sepultaron a doña René. Tú sabes que decía que nosotros hemos tenido, independientemente de sus maridos y de la política y de la diferencia que hemos tenido con ellos, la parte de primeras damas ha sido bastante buena para el país. Es decir, no hemos tenido el único caso de que podemos decir que hubo algo de que una primera dama haya sonado como candidata, se debió a una corriente internacional que hubo, que coincidió Leonel Fernández con algunos presidentes de América Latina, ¿verdad? Pero no, eso no ha sido malo, eso fue bueno. Bueno, pero doña Margarita tiene sus méritos políticos también. Propio. Claro, pues ya ha hecho su política propia. Pero tenía un buen escenario, José. Aprovechó el escenario para acentuar una ambición que tenía desde antes. Antes de ella casarse con Leonel, era una activista política y tenía aspiraciones políticas. Encontró un cauce y lo está usando con dignidad. Yo creo que después de María Martínez, viuda Trujillo, tuvimos muy buenas primeras damas todas, ¿verdad? Bueno, el caso de María Martínez es un caso de aislamiento social. Ella fue querida de Trujillo, eso lo sabe todo el mundo.
Y Granfi fue hijo fuera de matrimonio. Nació primero. Y que- aquella sociedad era muy intolerante. Y recuérdate que contrastaba con doña Trina de Moya, que fue una dama al nivel de doña René. de doña René. Una persona discreta. Ella hizo el himno a las madres sin ser madre. No tuvo nunca hijo. tuvo hijos. Y ese himno a las madres que cantábamos de doña Trina de Moya. Ella que era Ramón Emilio Jiménez. No. Ramón Emilio Jiménez no tiene nada creativo. Él lo que hizo fue recopilar Ah, ya. con mucha intensidad. Sí. Sí, pero parió a Milo. Eso es la antipoesía. Sí. Es que hay partos y hay engendros también. Sí, es malo. Pero siempre saben cosas, usted. ¿Cómo? Siempre salen agrias. No, él hizo agria también, porque don Ramón Emilio Jiménez, con La Patria de la Canción, que es una cosa magnífica, era el secretario particular de Trujillo. Mucho tiempo, el que manejaba el foro público. Manejaba toda la correspondencia de Trujillo hacia las elecciones del chisme para publicarlo en la prensa y atosigar a la gente. Tú viviste ese tiempo en que la gente abría el periódico por Sí, ahí, primero por el foro. a ver quién se hundió, Sí. o si uno mismo se había hundido. Se abría por el foro. Y esa oficina la dirigía don Ramón Emilio Jiménez durante muchísimos años. Ese mismo de La Patria de la Canción. Entonces, cuando el periódico recibía eso, ya recibía la línea. El periódico Cuando el Caribe recibía la carta hecha, estructurada. Eso no iba puro al periódico. Es más, muchas veces lo llevaban después que el director se había retirado, o el jefe de redacción. El jefe de redacción no, pero se lo entregaban al jefe de redacción. Entonces llegaba de Palacio. Eso llegaba de Palacio, con gente que después ha jugado un papel en la vida Y eso lo veía Trujillo antes de ser mandado al periódico. por supuesto. O había gente que se manejaba ya con autonomía. No, la oficina particular de Trujillo, el secretario particular de Trujillo era el que manejaba eso. Durante mucho tiempo fue Ramón Emilio Jiménez. Mucho tiempo. Entonces quiere decir que Ramón Emilio era secretario particular en lo intelectual. Tirso Rivera era en lo económico. El que manejaba las empresas, sí. Y la contabilidad de las empresas. De lo personal de Trujillo. Es uno de los hombres más serios, entregó unos cuartos al Consejo de Estado. 7 millones de dólares que estaban a su nombre en Miami. Y cuando el Consejo de Estado le pidió cuenta, dice, no, hay 7 allí. O sea, Y fue y lo buscó. Y lo entregó. fuera de los cuartos de... Educado en una disciplina que era Sí. mortal. Sí, ¿Eh? seguro. Fuera de los cuartos de Trujillo en España con Carmen Polo, viuda Franco, Esos fueron los primeros cuartos. que fue lo primero que se fueron. ¿Qué otro cuarto se supo de importancia que los Trujillo sacaron de aquí? En el periodo final, de Trujillo, con Trujillo todavía vivo, Radamés llegó a sacar 18 millones de dólares. Radamés. Radamés. 18 millones. ¿Y a dónde lo llevó? A votarlo, porque eso no servía para nada. Ramfi no tenía cuenta afuera. Claro que sí, Ramfi Siempre. vivió siempre como un príncipe. Como un príncipe y reinó en muchísimos sitios. Jugaba polo en París. Antes de morir Trujillo. Inclusive Es un deporte muy costoso. Sí, y en Europa más. yo conocí una anécdota de que en Hollywood había un sticker. Este carro no fue un regalo de Ramfi Trujillo, porque él era muy espléndido, a veces regalándole carros a actrices famosas. No, a varias también, pero decía, este carro no fue un regalo de El Ramfi negro Trujillo. lo que llevó fue una latas de al final ya. No, Negro hizo su fortuna propia. El único que tenía una cierta fortuna en la era de Trujillo de los hermanos era Negro. Aquí fuera. Aquí fuera. El accionista de la Sociedad Industrial Dominicana no era Trujillo, era Negro. El que aparecía ahí. Sí, el dueño de las acciones era Negro. ¿Y qué porcentaje tenía negro ahí? Como un 15%. Nada más. No sé por qué decían que esto era de Trujillo. La era de Trujillo era de Trujillo entera, ¿verdad? ¿Eh? No me Porque refiero a la el manicera. socio era A la
Manicera. El socio se despidió del régimen en el 48, el último cargo, como ministro de Interior y Policía. Ahí fue que la empresa se fundó en el ¿Pero eso 37. lo decide Bonetti o lo decide Trujillo? Deja ese cargo y manéjame mis cosas. No. Eso fue una empresa que la concibió Bonetti. ¿Qué la? La concibió Bonetti. Ah, ya. Y se asoció con Negro para desarrollarla. En el 37 se inauguró y él siguió siendo funcionario. Creo que en el 39 se quemó. De ahí entraron como socios los Armenteros para la reestructuración de la empresa. ¿Y siempre Armentero fue presidente de la Manicera? No, ¿O solamente después que muere Después que muere Trujillo. Santanita? No, Santanita vivió muchísimos años. El que timoneó la empresa después de la muerte de Trujillo fue Armentero. Porque con el Consejo de Estado se llegó a un acuerdo en que Armentero presidía el Consejo, a pesar de que el Estado dominicano era titular de la mayoría de las acciones. Pero el Estado designaba el administrador. Porque se confiscó la empresa entera. Se confiscaron las acciones de la mayoría. La mayoría del capital fue confiscado, porque era de Negro, era de Bonetti. A esos dos ahí, y puede que De algún... Negro y de Bonetti. Eso era la que se suponían que era Eso daba la mayoría, ya. una mayoría ¿Y aplastante. cómo se revierte esa mayoría? Por una sentencia de la Corte de Apelación del distrito Sí. de evacuada, en el estricto sentido de la palabra, en el gobierno de García Godoy. Corte que estaba presidida por el papá de Cortito Pérez, y el resto de los miembros fueron fundadores del PLD luego, y miembros actuales algunos de su comité político. Yo quiero. ¿Qué tú quieres? ¿eh? ¿Qué tú quieres? No, yo quiero irme, pero Andrés quería hacerte un comentario delante de ti, que tú me lo puedes. A mí me decía Julio César Martínez, tú no encuentras con quién meterte, que no sea con los anunciantes de esta pobre revista. De renovación. Sí, porque yo escribía la columna Rum Rum, Tú no- que era una columna de la revista, salía sin firma. Y entonces él me decía, pero es que tú no tienes con quién meterte, Que no sea con los anunciantes. que no sea con los tres anunciantes que yo Ellos que tengo. me quedan. Sí. Mira, yo quería hacer un comentario antes de yo irme sobre el PLD. Hay una situación interesante ahora con la proclamación de Miguel Vargas, la próxima proclamación de Hipólito, con la próxima proclamación de Abinader, que da por descontado de que el PLD no tiene ningún tipo de obstáculo para que Leonel sea candidato y vuelvan al poder. Pero yo creo que hay algo que no sirve para nada, pero uno que está fuera del juego y sabe el juego mejor que los que están adentro. El comité político de ese partido y el PLD en términos generales. Ayer oyendo yo al senador de La Vega, el que se opuso a Loma Miranda, y viendo el senador del PLD de Bonao que está a favor de Loma Miranda, se me ocurre lo siguiente: ¿por qué ese partido no aprovecha esta situación que tiene, que es favorable, para que repiense su rol en el papel que tiene que desempeñar el PLD en esta sociedad? Si le da tiempo, porque Lo que pasa es que ese rol ya se le compuso un rolito, ¿tú crees? el rolito de cada uno. El rolo, Sí, el rol el rol. se le sí. compuso en rolitos. Sí, pero el problema que yo veo es Ajá. que este partido como que lo nombran y les regalan. Leonel les regalaba un ministerio. Tú, Víctor Díaz, eres el dueño de esto, tú eres el dueño de aquello. Entonces eso que tú dices, ese rol o esos rolitos se han descompuesto. Por ejemplo, Euclides es dueño de la superintendencia. Y no es que sea malo, pero ¿por qué no comienzan a retomar? Malo al cargo o malo al hombre. Esa es otra cosa. Yo lo que sugiero es ¿por qué no comienzan a retomar la posibilidad de que comiencen a pensar en el país? ¿Cómo? Después que tú pensaste en ti, tú te vas a poner a pensar en el país. Y es que ellos Tú puedes pensar en el país antes de pensar en ti.
Ya es muy tarde. No, pero claro, esa gente está la corona corrompida, sacando el para sí todos los días. Y entonces ellos no entienden ningún discurso que no sea eso. ¿Cómo le dijo Cristo al rico que se le acercó? ¿Cómo puedo salvar mi alma? Deja todo lo que tiene, pero no tiene que Vende hacer. todo lo que Y tienes, sígueme. entrégalo a los pobres y sígueme. Sí, tan difícil es que pase un rico para el reino de los cielos como un camello pasar por el ojo de una aguja. Después inventaron que la puerta del norte del templo era en forma de aguja. Tenía hoyo de aguja. Con hoyo de aguja. No, y por ahí pasaron todos, Y por ahí entregando una cotización después de cruzar el hicieron una hoyo de la aguja. Bueno, señores, yo creo que yo voy a tener que irme a ver. Entonces ya es imposible que ese. No. El Leonel no va a venir ni que con un nuevo gabinete. Leonel tiene mucho compromiso. Además, Leonel ponía a esa gente ahí, pero no es verdad. Leonel desorganizó la finanza pública de una manera brutal, porque él no tenía ejercicio de la administración pública. El único cargo que Leonel tuvo de administración en la vida pública fue abogado de oficio de un Sí, tribunal. Eso fue lo más lejos que llegó. Nombramiento que Sí, le... pero después tuvo 12 años para recomponer ese muñeco. Pero ahí desde arriba. ahí no se aprende, ahí se hace. Y cuando él nombraba a una persona y le decía, yo necesito 20 millones de pesos para este problema, y se lo buscaban. No es que se lo metían en los bolsillos todo, ¿no? Pero eso permitía que una parte se quedara en los bolsillos de los caminantes. ¿Y qué pasa si un gobernante llega a una conclusión? Aquí no se puede hacer más nada de lo que yo estoy haciendo, porque las fuerzas y los poderes fácticos te doblan el brazo. ¿Se puede llegar a esa conclusión? No. Y lo que tengo que hacer es a la garata con puño. No, pues Leonel hizo muchísimas cosas. En la vida institucional Leonel está en historia. No lo va a borrar nadie. Esa constitución última, que incluye muchísimos conceptos constitucionales ajenos a las constituciones clásicas, y Una muchísimos, constitución nueva. y muchísimos instrumentos de la vida civilizada. No importa que el Tribunal Constitucional haya caído en manos de Milton Ray, que es caer en manos de don Alejandro. Bueno, pero puede que un Pero el Tribunal Constitucional existe. No te quepa la menor y duda. Milton no va a estar todo el tiempo ahí. No, de ninguna Ni don manera. Alejandro tampoco. No, don Alejandro sí, Va a estar siempre. para siempre. Eso es inconmovible. O sea, y tú no puedes buscar otra cosa que no sea El anunciante tuyo. los anunciantes de don Alejandro. No, él no es anunciante de aquí. Hay una orden en el Banco Popular Entonces sigue para de que adelante. por aquí no se Entonces puede. no hay peligro de seguir. No, no hay. Don Alejandro, hay una orden ahí de que por aquí no pueden pasar. No hay peligro en seguirme. No hay ningún problema. No hay esperanza entonces. Todo va a seguir igual. Por ahora hay una Y consolidación Danilo- partidaria. y Danilo no es Oye, hay una esperancita. situación, mira, esos tres candidatos que están por ahí, prefieren el PLD a cualquier cosa, porque ellos saben que no son nada. Hipólito sabe que no es nada. Miguel sabe que no es nada. Y Luis. Y Luis Abinader está haciendo una carrera política o una caminata. Todavía Sí. una caminata. Bueno, entonces los tres prefieren que el PLD se quede para seguir consolidando su despacito. Y eso es óptimo para el PLD. Y el paso de Danilo estos 4 años no puede corregir eso, es decir, que él está haciendo cosas que le va a ser muy difícil al otro cambiar. No, él ha creado una tendencia metodológica en el seno del PLD. Hay dos formas de gobernar desde el PLD. Una forma Danilo, que se preocupa de los problemas pequeños de la vida Bueno, pero él no se cotidiana. preocupa de la grande porque no puede. Porque no es su manera de ver la política. Pero nadie ha tenido la popularidad que tiene Danilo a 2 años A de los poder. 2 años no. Entonces, eso es efectivo, eso es positivo. Y el otro, que se pierde en la macro de la política y se olvida lo pequeño, pero tiene también una fuerza política impresionante. Ha gobernado 12 años Sí. y de su poder no ha salido un crimen.
que yo sepa. No, no hay crimen político, que es el principio del fin de todos los regímenes. Que es lo que consolida al político. El político cambia después del crimen. ¿Cuánto tú le das a estas dos gentes para repartirse el poder aquí? Bueno, ellos se pueden dividir en dos partidos. Ahora ¿Tú le mismo. piensas que Ellos pueden ir a las elecciones los dos como candidatos. ya, verdad? Sí. Ya ese es el tipo. Porque con el PRD no hay para qué contar. Es que aquí no hay y- ley de y- lema. Aquí no hay ley de lema. Bien, señores, vamos a hacer pero que el PRD no vuelve a poder ni con la ley de lema. Bueno, Ese que Miguel PRD. Vargas lanzándose 2 años antes, como lo está haciendo ahora, no puede llegar ¿Eh? no puede llegar a remontar No, un con el poco en su PRD popularidad. dividido, no. Digo, Con el Ni PRD. puede llegar a el convencer a problema de alguno de- Abinader es que es heredero de una candidatura presidencial frustratoria. Ujú. Su papá siempre fue candidato presidencial y nunca llegó. Y eso es lo que le ha entregado. Pero Miguel Vargas, que también, que ya se lanzó recientemente, ya es candidato presidencial, el primero proclamado, y parte de su estrategia Miguel Var- parece Mi- ser que Mi- con el tiempo ir Miguel, desarrollando. Miguel Vargas nunca cuantificó el veneno que tenía la compra de la aduana. Cuando Miguel Coco La compra del le compró edificio. el edificio de la aduana, lo hundió para siempre políticamente. Eso es un lastre. Eso le cuelga a él, que no lo deja levantar cabeza. Esa asociación Y eso pesa tanto en el implícita. votante aquí. Porque eso pesa en ti y en mí, pero eso pasó, ya eso está el cemento duro y los cuartos están. Hoy Sí. mismo tú revises esa propiedad Pues y hasta el Estado se benefició al precio de hoy. Ajá, y tú compras al precio de hoy o al precio de ayer. ¿Qué pasa? Miguel Vargas, tengo entendido lo que tenía una intención de compra con perecedera con Codetel. Sí. No había dado un centavo. Y Miguel le extendió Pregúntale, la mano pregúntale, y a le Barletta, compró eso por un dineral. pregúntale a Barletta cuánto da por ese edificito ahí. A, Que cual- se puede llevar para Jaina. a cualquiera. La aduana se puede llevar para Jaina. Claro. Y Miguel Barletta sigue con Agora Mola ahí. No, pero muchísimas cosas. Espérate un momento. La aduana ha multiplicado la cantidad de empleados por todo el número. La aduana estaba en un piso del Huacal, Sí, que ahora tiene un edificio de 5 o 6 pisos. sí, pero el tamaño Lleno de de- las importaciones no son mismos. Este es otro país de 10 millones de habitantes. ¿El qué? O lo que recauda la aduana en un mes, él la recogía Balaguer en un año. La aduana está en proceso de extinción. Los tratados Con lo- de libre con- sí, comercio con lo conducen, desmonte. trasladan los impuestos externos a los impuestos impuestos internos. Y ahí está la estadística. Ya la aduana no tiene importancia en la estadística impositiva dominicana. Es una importancia menor. Es más, la aduana se utiliza para recaudar impuestos internos. Se cobra el ITEVI ahí. Se cobra el ITEVI ahí, el ITEVI de importación a todos, pero además se cobra un impuesto en el caso de los vehículos, que es traslado del impuesto original del arancel, que se eliminó, y se traslada ese 17% que le están cobrando a todos los vehículos cuando entran. Y la importancia de la aduana no está más bien ahora enfocada en cuestiones de defender defender los productos nacionales de la entrada de otros eventuales competidores desde el extranjero. No, eso hasta ahora está por cuota y en enero prácticamente se extingue. Bien. Es libre la importación de todas esas cosas que están bajo control. Carlos, José Israel, me voy. Me voy, pero vuelvo. Movimiento Impunidad Cero. El doctor Abelardo Alfredo Hidalgo, figura egregia del Parnaso Nacional. Mi querido compañero, tenemos 50 años graduados la semana que viene. Que Pero van a hacer una está fiesta. nuevecito, yo creo que el chopero allá en Madrid. Y la licenciada Fanny Vargas de Funglode. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a recordar LIR.